En nuestra historia de hoy hablaremos sobre los preservativos o también conocidos como condones, que a lo largo de la historia de la humanidad en sexualidad ha sido una parte fundamental de la vida, no solo como medio de reproducción, sino también como expresión de intimidad y placer. Sin embargo, junto con esta dimensión han surgido preocupaciones relacionadas con enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. En este contexto, los preservativos han desempeñado un papel clave como método de protección y prevención. Su evolución refleja no solo avances científicos y médicos, sino también cambios culturales, sociales y religiosos. Desde materiales rudimentarios hasta los modernos diseños de látex y poliuretano, la historia de los preservativos es una muestra del ingenio humano frente a desafíos de salud pública. El uso de métodos de barrera para prevenir enfermedades o embarazos no es un invento moderno. Existen evidencias que sugieren que civilizaciones antiguas ya empleaban formas primitivas de preservativos. En el antiguo Egipto, alrededor del año 3000 a.C. se cree que se utilizaban fundas hechas de lino para cubrir el pene. Aunque algunos historiadores debaten si su uso era estrictamente anticonceptivo o también simbólico o ritual, lo cierto es que representan uno de los primeros indicios del uso de protección durante las relaciones sexuales. En otras culturas antiguas, como la romana y la griega, se han documentado prácticas similares. Algunos textos sugieren que se utilizaban vejigas o intestinos de animales como barrera. Estos métodos no eran ampliamente accesibles ni estandarizados, pero demuestran que la preocupación por la salud sexual tiene raíces profundas en la historia humana. En Asia, particularmente en China y Japón, también se desarrollaron versiones tempranas de preservativos. En China se utilizaban envolturas de papel de seda aceitado o intestinos de animales, mientras que en Japón existían dispositivos llamados kabutogata, hechos de caparazones de tortuga o cuernos de animales. Aunque estos materiales podían resultar incómodos o poco eficaces, constituyen un paso importante en la evolución del preservativo. Ahora bien, en la Edad Media, el uso de preservativos no fue tan común ni ampliamente documentado, en parte debido a la fuerte influencia de la Iglesia en Europa, que promovía la abstinencia y condenaba muchos métodos anticonceptivos. Sin embargo, la aparición de enfermedades como la sífilis en el siglo XV impulsó nuevamente la necesidad de métodos de protección. Fue en el Renacimiento cuando se produjo uno de los avances más significativos. El médico italiano Gabriele Falloppio, en el siglo XVI, describió un dispositivo hecho de lino que debía colocarse sobre el pene y sujetarse con una cinta. Este diseño estaba impregnado con sustancias químicas y tenía como objetivo prevenir la propagación de la sífilis, una enfermedad que causaba gran mortalidad en Europa en ese momento. Falloppio incluso realizó pruebas con cientos de hombres, lo que representa uno de los primeros estudios documentados sobre la eficacia de un preservativo. Siglos después, más concretamente los siglos XVII y XVIII, los preservativos comenzaron a popularizarse en Europa, especialmente entre las clases altas. Se fabricaban principalmente con intestinos de animales, como ovejas o cabras, que eran tratados y limpiados cuidadosamente para hacerlos más flexibles. Estos preservativos eran reutilizables, lo que hoy en día podría parecer poco higiénico, pero en ese momento era una práctica común. Ahora bien, el origen de uno de sus nombres, es decir, condón, no está completamente claro. Algunas teorías sugieren que proviene de un médico inglés llamado Dr. Condom, quien supuestamente fabricaba estos dispositivos para el rey Carlos II de Inglaterra. Sin embargo, no existe evidencia histórica sólida que confirme esta versión, y el origen del nombre sigue siendo objeto de debate. A pesar de su creciente uso, los preservativos también enfrentaron una fuerte oposición moral y religiosa. Muchos líderes religiosos y políticos los consideraban una promoción de la promiscuidad. En algunos países, su venta y distribución eran restringidas o incluso ilegales. Sin embargo, la necesidad de prevenir enfermedades y embarazos no deseados hizo que su uso persistiera.
En el siglo XIX fue donde marcó un punto de inflexión en su historia, gracias a los avances tecnológicos de la Revolución Industrial. Uno de los descubrimientos más importantes fue la vulcanización del caucho por Charles Goodyear en 1839. Este proceso permitió la fabricación de preservativos de goma, que eran más resistentes y duraderos que los de origen animal. Los preservativos de goma eran más gruesos que los actuales, lo que reducía la sensibilidad, pero ofrecían mayor protección. Además, podían reutilizarse, lo que los hacía más accesibles económicamente. A medida que la producción en masa se hizo posible, los preservativos comenzaron a estar disponibles para una mayor parte de la población. Sin embargo, la moral victoriana en muchos países occidentales seguía considerando inapropiado hablar abiertamente sobre sexualidad. En Estados Unidos, por ejemplo, la ley Comstock de 1873 prohibía la distribución de materiales considerados obscenos, incluyendo información sobre anticoncepción. Esto limitó el acceso a preservativos y dificultó la educación sexual. Por el contrario, el siglo XX trajo consigo avances significativos tanto en la tecnología como en la aceptación social de los preservativos. En la década de 1920 se introdujeron los preservativos de látex, que eran más delgados, elásticos y desechables. Esto representó una mejora considerable en términos de comodidad y eficacia. Un dato curioso es que durante la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos comenzaron a promover el uso de preservativos entre los soldados para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Esto ayudó a normalizar su uso y a reducir el estigma asociado. Y a partir de la década de 1960, con la revolución sexual y la aparición de la píldora anticonceptiva, los preservativos perdieron algo de protagonismo como método anticonceptivo. Sin embargo, en la década de 1980, la aparición del VIH-Sida cambió radicalmente esta situación. Los preservativos se convirtieron en la principal herramienta para prevenir la transmisión del virus, y su uso fue promovido intensamente por organizaciones de salud pública en todo el mundo. Ahora en la actualidad, los preservativos han evolucionado considerablemente en términos de materiales, diseño y funcionalidad. Aunque el látex sigue siendo el material más común, también existen opciones hechas de poliuretano y poliisopreno para personas con alergias. Los preservativos modernos vienen en una amplia variedad de tamaños, texturas, sabores y formas, diseñados para mejorar la experiencia sexual sin comprometer la seguridad. Además, se han desarrollado preservativos femeninos, que ofrecen una alternativa de control para las mujeres. La educación sexual ha mejorado en muchas partes del mundo, y el uso de preservativos es ampliamente promovido como una práctica responsable. Sin embargo, aún existen desafíos, como la falta de acceso en algunas regiones y la persistencia de tabúes culturales. En conclusión, la historia de los preservativos no solo está ligada a la medicina, sino también a la cultura y la sociedad. Su uso ha sido influenciado por factores como la salud, la política y la educación. En algunos momentos, han sido vistos como símbolos de responsabilidad y prevención, en otros, como objetos de controversia moral. Su historia es un reflejo de la evolución del conocimiento humano en torno a la salud, la sexualidad y la prevención, desde sus orígenes rudimentarios en civilizaciones antiguas hasta los avanzados diseños modernos. Los preservativos han desempeñado un papel crucial en la protección de millones de personas en todo el mundo. A pesar de los desafíos culturales y sociales que han enfrentado, su importancia sigue siendo indiscutible. En el presente, continúan siendo una herramienta esencial para promover una vida sexual segura y responsable, y su evolución probablemente continuará adaptándose a las necesidades de futuras generaciones. Recuerda que si el video te gustó, te puedes suscribir para que así no te pierdas de nuevas historias, y no olvides dejar tu gran like.